académicos, autoridades, señoras y señores, bienvenidos. Como ustedes saben, este acto de la Real Academia de Ingeniería es la presentación del documento ya impreso titulado «Las empresas de alto crecimiento no surgen por azar. Recomendaciones para actuar en su ecosistema». La descripción detallada de dicho estudio, los objetivos perseguidos y principalmente una serie de recomendaciones de orden práctico para contribuir a la mejora del sistema español de emprendimiento serán compartidos en este acto. La muy apretada agenda en estos días del presidente de esta Academia de Ingeniería, el académico Elías Fereres, le impiden estar presente en dicho acto. Yo, modestamente, como miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ingeniería, voy a tratar de describir en qué actividad de la Academia se enmarca este estudio sobre empresas de alto crecimiento, describiendo brevemente la historia de esta iniciativa de la Academia, y para ello voy a usar varios párrafos que nuestro presidente escribió como prólogo al documento que hoy se presenta. A finales de 2014, las inquietudes sobre la educación, la innovación y el emprendimiento de un grupo de académicos y profesionales relacionados con la Real Academia de Ingeniería motivaron la creación de un foro que impulsara la reflexión, el debate, la generación de conocimiento sobre la separación en nuestro país entre la generación de ciencia e ingeniería y la realización de innovación en el sector empresarial. Tras numerosas reuniones, las valiosas sugerencias de José Manuel Leceta y su equipo de colaboradores y la participación de académicos y la gerencia de la RAI, llegaron a una definición de la metodología de trabajo y se identificaron varias instituciones y profesionales que podrían colaborar en dicho foro. En resumen, se generó la iniciativa de la Real Academia de Ingeniería, Foro Educación, Emprendimiento, Innovación e Inversión, que bautizamos como Foro E2I2. Dicha iniciativa se presentó en un acto público de la RAI el 14 de abril de 2015 con intervenciones de las instituciones colaboradoras. La iniciativa persigue contribuir a establecer un mejor aprovechamiento de las ideas e iniciativas y recursos humanos que existen en ambos medios, en el ámbito de la formación y educación y en el empresarial, provocando una mayor sinergia y colaboración entre ellos. En estos 2 años de actividad se fueron decantando los objetivos, las colaboraciones reales, es decir, las comprometidas, de instituciones y personas al foro E2I2, y muy importante, la confirmación de entidades que apoyasen económicamente dichas actividades del foro. El foro E2I2 quedó constituido con 3 pilares: educación para la innovación y emprendimiento, innovación y emprendimiento corporativo y empresas de alto crecimiento. También en estos 2 años, hasta la actualidad, se han generado documentos que se quiere hacer llegar a la Administración, a las entidades y profesionales interesados, y poder difundir mediante los medios de comunicación dichos estudios y sus conclusiones más importantes. De hecho, el primer documento o estudio completado en esta fase ha sido un informe sobre educación para la innovación y emprendimiento, cuyos autores son el Grupo de Innovación Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid, contando con el apoyo de la Fundación Transforma España. Dicho documento, en fase de impresión, fue presentado, entregado y descrito brevemente el pasado 16 de mayo a doña Teófila Martínez, portavoz de la Comisión en el Congreso de los Diputados por el Pacto Educativo. La presentación formal al resto de los grupos parlamentarios que integran dicha comisión se realizará este próximo otoño. También se ha generado en el seno del foro E2I2 un estudio sobre los distintos modelos de gestión de la innovación y el intraemprendimiento en la gran empresa, para el que se analizaron las prácticas aplicadas en grandes organizaciones con un claro objetivo de identificar las mejores y de alguna manera contribuir a su despliegue en otras corporaciones. Este estudio, que lleva el título Innovación corporativa, emprendimiento y corporate venturing en España, contó con la muy firme implicación del Insight Foresight Institute, que se ha convertido en un socio muy importante a la hora de alcanzar los objetivos perseguidos desde nuestro foro E2I2 de la Real Academia de Ingeniería. Finalmente, por mi parte, recalcando lo que nuestro presidente ha escrito en el prólogo del estudio que hoy se presenta, desde esta Real Academia queremos dar las gracias muy especiales a Ferrovial, que ha apoyado decididamente
las actividades de este foro y lo ha hecho con participación personal y generación de ideas. Y también, muy especialmente hoy, gracias al Banco Santander, que a través de la red Emprendia ha permitido la realización del trabajo que se nos presentará a continuación. Bien, toca ahora, por mi parte, ceder la palabra a los responsables de estas dos instituciones benefactoras y voy a hacer una breve reseña de los intervinientes. Intervendrá en primer lugar don Alberto López Oleaga, director de Innovación y Procesos de Ferrovial. Alberto López Oleaga es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y tuvo formación complementaria en Gestión e Innovación en el ISE y en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se incorpora a Ferrovial en 1988 y en la actualidad es director de Innovación y Procesos. Alberto ha venido promoviendo muy activamente la colaboración de Ferrovial con las pequeñas y jóvenes empresas para que sean claramente innovadoras, procurando su participación con Ferrovial en el área de las grandes infraestructuras. Ha colaborado en diversos foros y entrevistas, siempre alentando la innovación. No me he resistido a compartir con ustedes el que tiene una definición muy corta sobre innovación expresada como una fórmula matemática. Innovación igual a idea más implantación rentable. Alberto ha conseguido la presencia activa de Ferrovial en los foros y eventos más importantes dedicados a la innovación. Como ejemplo, Ferrovial es Digital Hub Partner en South Summit, que este año se celebra en Madrid el 4 y 5 de octubre y que es uno de los eventos más importantes en toda Europa sobre innovación y emprendimiento. Nada más, Alberto. Muy bien, muchas gracias. Elías, ya sabéis que los ingenieros, si no tenemos una fórmula, pues nos sentimos un poco extraños, ¿no? Pero bueno, ahora voy a explicar un poquito algo más sobre la fórmula. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias a la Real Academia por la invitación para estar presente en este evento, en esta presentación del informe realizado dentro del foro EI2 y 2, en el que hemos participado con mucho interés. Para nosotros, innovación y emprendimiento, para la sociedad en general, son dos aspectos que son claves, que son fundamentales y críticos para el crecimiento y la competitividad, tanto a nivel de la organización, tanto a nivel de las empresas, desde luego como a nivel de la sociedad. Permitirme explicar brevemente el modelo, que es lo que me pedían, el modelo de innovación y emprendimiento que tenemos en Ferrovial y antes ponerlo en contexto. Estamos asistiendo a unos cambios, lo comentábamos antes de empezar este evento, estamos asistiendo a unos cambios tremendamente acelerados, tanto a nivel económico, político, social y tecnológico, que desde el punto de vista de una empresa como Ferrovial, que es gestor de infraestructuras y proveedor de servicios para las infraestructuras, os resumo con algunos datos muy rápidos. La demografía, la población está creciendo y se está concentrando fundamentalmente en las ciudades. En 2045, más de 6.000 millones, la misma población que existía en el año 2000, vivirá en entornos urbanos, en grandes ciudades. Esto genera una complejidad y unos problemas de movilidad, de transporte y de sostenibilidad muy importantes a los que hay que dar respuesta. El cambio climático. Las ciudades y los edificios generan más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica que hay que diseñar diseñar y desarrollar infraestructuras que sean eficientes energéticamente y sostenibles. Desde el punto de vista de los aspectos financieros, hay una necesidad de infraestructuras en el mundo superior a la capacidad de financiación pública, lo que implica es modelos innovadores de financiación público-privada, esquemas de colaboración, sin los cuales va a ser muy complicado dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y el cambio tecnológico. El cambio tecnológico al que hemos asistido en los últimos siglos a distintas revoluciones, yo me permitiría diferenciar dos aspectos que afectan a la revolución actual, a la revolución digital, a la nueva economía, a las nuevas tecnologías digitales. Por un lado, la aceleración y por otro lado, la convergencia.
La aceleración, la implantación de las nuevas tecnologías se están desarrollando de forma absolutamente exponencial. La famosa ley de Moore, que se cumple más o menos de forma exacta en casi todas las tecnologías, tiene reflejo. Hay las tecnologías que a veces tienen prestaciones más elevadas, dan mayores rendimientos a un coste más reducido. Y sobre todo lo diferencial en esta revolución digital para mí es la convergencia. Convergencia en cuatro aspectos. Convergencia entre tecnologías. Las tecnologías digitales convergen entre sí, se solapan y provocan una aceleración más exponencial aún. Por ejemplo, la robótica y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite desarrollar soluciones que ganan el ajedrez al mejor jugador del mundo, y el robot permite tratar actividades complejas de forma automática. Bueno, la convergencia de ambas tecnologías lo que te está permitiendo es desarrollar soluciones robotizadas que aprenden mientras trabajan. Y la convergencia entre sectores. Yo ya no conozco, o hay pocos ejemplos de empresas que se digan que son fabricantes de productos. Normalmente se están convirtiendo en proveedores de servicios. Ya no hay empresas fabricantes de coches, proveen servicios de movilidad. No hay empresas fabricantes de ascensores, proveen servicios de transporte vertical y horizontal. Por lo tanto, las empresas de productos se mueven hacia servicios y las empresas de servicios encuentran nuevos competidores. Convergencia entre, vamos a llamarle, entornos, ¿no? El famoso business to consumer, business to business. Hay empresas, las 5 mayores empresas del mundo han empezado o empezaron, y algunas todavía siguen siendo empresas que prestan servicios al consumidor final, son business to consumer, pero algunas de ellas, muchas de ellas, a partir de la experiencia que han adquirido, se están moviendo al entorno business to business y viceversa. Y finalmente, convergencia entre los mundos físico y virtual. La semana pasada, no sé si leísteis, que Amazon ha adquirido por, creo que es 12.000 millones de dólares, una empresa de retail que es Whole Foods. Por lo tanto, ya previamente había invertido en librerías físicas. Por lo tanto, la separación que parecía que existía entre el mundo físico y virtual ya no es tal. Todo ello genera una gran presión competitiva a las compañías, a todos los sectores, y desde luego el nuestro, en la gestión de infraestructuras, no es una excepción. Jack Welch, antiguo presidente de General Electric, decía: cuando la velocidad de cambio fuera de tu organización es superior a la velocidad de cambio interna dentro de tu organización, interna a tu organización, el fin de tu organización está cercano. Y esto es lo que implica el asumir de forma valiente y decidida un modelo de innovación y emprendimiento que siempre ha existido en las grandes compañías y hoy es, yo creo que, crítico para sobrevivir. En el caso de Ferrovial lo sintetizo en 4 conceptos. En el que nos apoyamos es un modelo de innovación abierta que se basa en, primero, convicción. La innovación, tienes que estar convencido, tienes que tener una visión de que necesitas innovar para mejorar. Hay proyectos de innovación que no está claro cuál es la rentabilidad de la inversión, no está claro cuál es la tasa interna de rentabilidad, sobre todo al principio. Es un entorno de gran incertidumbre y la convicción de la organización y de la alta dirección es crítica para poner en marcha este modelo. El segundo concepto es foco. La innovación tiene que estar relacionada con tus prioridades estratégicas, con tu negocio. Tiene que estar, y ahí la fórmula que comentaba Elías, tiene que estar muy centrada en implantar. Si no implantas algo, no es innovación. Es una idea más o menos brillante, pero no has logrado innovar. Por lo tanto, tienes que estar totalmente coordinado con la estrategia que persigue tu organización y buscando la implantación. El tercer concepto es actitud, tiene que ver con las personas. La innovación debe estar en todas las personas de la organización y esto es absolutamente crítico. Las empresas deben moverse de ser empresas que desarrollan proyectos innovadores a ser empresas innovadoras, que han internalizado el concepto de la innovación, y eso implica la actitud de las personas. Hay una estadística que dice que más del 70% de la innovación se realiza fuera de los departamentos de I+D, fuera de los departamentos de innovación.
y eso es fundamental. Y finalmente la apertura. No todo el conocimiento está dentro de tu organización, no eres el que más sabes ni siquiera de tu negocio, porque además la innovación, un principio básico es buscar la diversidad y buscar abrirte a los demás. De ahí la estrategia de innovación abierta, la colaboración con la Administración, con los centros tecnológicos, con la universidad, con los emprendedores y startups que son críticos. Todos ellos generan una red de alianzas y de colaboradores con las que tienes que desarrollar tu estrategia de innovación. Estos 4 conceptos hay que conjugarlos, evidentemente, de forma coordinada y coherente. De poco te vale convicción, es decir, que la alta dirección te apoye la innovación si no tienes resultados, si no implantas proyectos. La convicción va a desaparecer rápidamente. De poco te vale tener una actitud innovadora si no te abres a buscar una red de colaboradores fuera de tu organización, a buscar los mejores recursos allá donde estén, y así sucesivamente. Bueno, acabo. La innovación y la competitividad es absolutamente crítica. Se están transformando los negocios, aparecen nuevos modelos de negocio y para nosotros, yo creo que para todas las organizaciones, es un reto y es una oportunidad que hay que acometer de forma decidida. Este es nuestro modelo. Nosotros también tenemos un compromiso de compartir todas estas experiencias, estas mejores prácticas, aprender también a través de estos foros y otros, aprender de los demás, y el compromiso con la innovación para nosotros es prioridad absoluta. Y nada más. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Bien, siguiente contribución será de don Senén Barro y voy a hacer una breve reseña biográfica. Senén Barro Ameneiro es licenciado y doctor en Física por la Universidad de Santiago de Compostela. Es catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Ha sido director de departamento y rector de la Universidad de Santiago de Compostela desde el 2002 al 2010. Fundó y dirige el Grupo de Sistemas Inteligentes en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido investigador principal o investigador de numerosos proyectos y contratos de investigación internacionales de la Unión Europea, nacionales y autonómicos. Como profesor visitante ha realizado estancias de investigación en centros y universidades muy prestigiosos, tanto en el Reino Unido, Londres, Bristol, y en los Estados Unidos de América, Universidad de Maryland, Universidad de South Florida y Universidad de California en Berkeley. Senén es coeditor de 5 libros y coautor de más de 200 publicaciones, la gran mayoría internacionales, en el ámbito de las ciencias de la computación y, por ejemplo, su aplicación en medicina. Ha sido también director o codirector de un muy notable número de tesis doctorales. En la actualidad es director de la red Emprendia. Senén, gracias. Pues muchas gracias. Esto ya funciona directamente, no hay nada que tocar aquí, ¿no? Yo no sé Bueno. qué tal me oye. Pues vamos allá. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, por supuesto, a quienes están en esta mesa, a Elías, José Manuel, Alberto, los amigos y ustedes también los presentes aquí. Bueno, para mí realmente fue una sorpresa cuando por el año 2014 se nos invitó a Red Emprendia a participar en un proyecto, en una iniciativa, este foro 2+2, este foro de educación, emprendimiento, innovación e inversión, que de entrada a mí me parecía muy sugerente, me parecía muy atractivo, pero lógicamente pues era en aquel momento una idea bien concebida, pero una idea a la que había que ir dando forma. Fue una sorpresa porque Red Emprendia realmente es una red de universidades, opera en el ámbito iberoamericano. Es verdad que su foco es la transferencia de resultados de investigación y muy singularmente el apoyo a los emprendedores universitarios, tanto el apoyo al emprendimiento de base investigadora, podemos denominar emprendimiento científico, como en general el emprendimiento en todo caso potencialmente innovador basado en conocimiento
que muchas veces desarrollan nuestros estudiantes, ¿no? O los egresados recientes. Pero no habíamos participado en iniciativas de este tipo y particularmente dentro de la Real Academia y, bueno, es un órgano, un agente que a mí me parecía de primer nivel, que entendía que estaba enfocado, como debe de ser, lógicamente, a aspectos sobre todo del mundo de la ingeniería, pero me sorprendió gratamente ver cómo el foco de esta iniciativa trascendía claramente el mundo concreto de la ingeniería y iba pues, a buscar, digamos, objetivos o a desarrollar objetivos dentro de lo que podemos entender como un ámbito absolutamente horizontal y de profundo impacto social. Es decir, hablar de educación, aunque sea educación para emprender, pero al final, entendido en una semántica de amplio espectro, la educación para emprender debería estar presente en todos los procesos y etapas educativas, no solo en algunas titulaciones de ámbito universitario, sino desde que nuestros hijos son bien pequeños, desde que tienen el primer contacto con el mundo de la educación formal. Yo creo que educar para querer hacer, que al final eso es educar para emprender, es algo que debería de estar presente y que yo creo que es una de las deficiencias, de los déficits más notables de nuestro sistema y modelo educativo. Por tanto, primer tiro a la diana, al centro de la diana. Lo del emprendimiento corporativo también, creo que esto es algo que conocen bien las grandes corporaciones, pero quizás es muy desconocido fuera de ese ámbito y creo que es importante también saber cómo se puede contribuir a él y darlo a conocer socialmente. Y el tercero estaba todavía por concretar. Teníamos claro que tenía que ser en el mundo de apoyo a las empresas de base tecnológico, o de un modo más general las empresas basadas en conocimiento, pero no sabíamos dónde podíamos hacer un impacto más intenso. Yo creo que entre todos, de nuevo dimos otro impacto en el centro de la diana, porque entre las alternativas está, bueno, pues hay que ayudar a emprender, las startups, las spin-off, el emprendimiento, digamos, más de base tecnológica, con un potencial impacto o un impacto potencialmente mayor, pero ya hay muchos agentes que trabajan ahí, que operan ahí, la propia Red Emprendia. O sea, ya hay muchos actores públicos y privados que desde hace años, por fortuna, están incidiendo y positivamente en la creación. Primero, en ir creando una cultura, un pozo. Segundo, en ir generando estímulos, apoyos, incentivos para pasar de la idea a la empresa, pero tercero, ya desde la creación, sobre todo en las primeras etapas. Donde no hay tanto y donde realmente es más necesario a día de hoy es cuando hablamos no de crear, sino de crecer. Lo que los anglosajones llaman de la startup al scale-up, es decir, cómo escalamos una empresa, cómo la ayudamos a internacionalizarse, pero no solo porque internacionalice su actividad, porque tenga presencia en otros países, sino porque realmente su tamaño acaba siendo suficientemente grande para ser, si no un big player en su sector, sí desde luego aspirar a serlo, porque va creciendo en tamaño y consolidándose en su actividad. Bueno, yo creo que esto es fundamental, porque si no, nos vamos a quedar de forma indefinida en lo que podemos denominar un raquitismo del sector empresarial dentro del ámbito particularmente de las empresas de base tecnológica. De hecho, en un artículo que escribimos José Manuel y yo en un periódico nacional que por el año 2015, no recuerdo a qué altura, lo titulábamos La vitamina D de las empresas de base tecnológica. Y claro, como seguro que saben, pues la vitamina D impide regular la carencia de vitamina D, impide regular bien los niveles de calcio y fosfato, que son fundamentales pues, para crecer, ¿no? Y es una de las causas, su ausencia o un desequilibrio a la baja de vitamina D del raquitismo. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en buena medida en nuestras empresas. Nosotros tenemos un perfil, un tejido productivo, un perfil empresarial, donde masivamente pues son mini empresas
microempresas, incluso nanoempresas. Nuestra diferencia con países como Reino Unido o Alemania, algunos estudios indican que si tuviéramos el perfil en cuanto a tamaño de empresas equivalente a ellos, nuestro PIB podría crecer hasta un 15%. No sé, supongo que los estudios están bien hechos porque realmente es brutal. Es decir, es un salto excepcional. Más allá de números, lo cierto es esto. Es decir, la evidencia es que en el mundo de las startups y spin-offs ya no es tanto el problema de número de nuevas empresas en relación al tamaño de nuestro país, a su tamaño económico, ya no es ese tanto el problema, sino que el problema es que no escalan, ¿de acuerdo? Que se quedan, bueno, pues en muchos casos desaparecen, eso es normal, pero en los casos donde sobreviven lo hacen raquíticas y básicamente en tamaños ya estáticos de muy pocos trabajadores. De hecho, se ve, y los coautores y además las personas, Sara e Iván, que van a presentar pues los datos ya en detalle, yo no voy a entrar en ellos porque iba a decir les piso la presentación, no se la voy a pisar porque lo saben hacer bastante mejor que yo, pero bueno, de algún modo pues estoy metiéndome en su responsabilidad, que vendrá además de forma inmediata. Pero se ve cómo efectivamente que España es un país donde el número de denominadas empresas de alto crecimiento en porcentaje ya es un porcentaje mucho más reducido que otros países con los que aspiramos a medirnos socioeconómicamente, pero durante la crisis además ha decrecido sustancialmente. Si no recuerdo mal, pues de en torno a un 4% pasamos a un 2,8%, o sea, una devaluación en ese indicador o en ese parámetro realmente muy significativo. Pues bien, tenemos que actuar ahí. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupaba. Hacer un análisis, incluso un diagnóstico, pero desde luego no quedarnos en el diagnóstico, por muy valioso que pudiese ser, sino llegar a unas recomendaciones que pudieran incluso guiar políticas públicas o iniciativas privadas que pudieran, en definitiva, que puedan pues ayudar a corregir ese raquitismo. Y bueno, y es lo que hemos intentado. Primero con un modelo de ecosistema en torno a 6 ejes o dimensiones, porque este es un aspecto que influye, desde luego, o en el que influyen muchos ejes o muchas dimensiones. La financiación, que en España es relativamente abundante y creciente en etapas tempranas, pero ya no lo es después, no lo es. Muchas veces, de hecho, vienen fondos extranjeros que son los que invierten en aquellas gemas más valiosas que van surgiendo en nuestro país y se las llevan. Lo cual es un mal menor, pero en todo caso es un mal. Nos gustaría que desarrollaran todo su potencial aquí, creciendo en el mundo, pero como empresas españolas, ¿no? El talento. No es lo mismo el talento emprendedor que es el adecuado para germinar una idea, incluso para desarrollar de modo incipiente en primeras etapas una empresa, que el necesario para escalarla. No es el mismo. Y nosotros carecemos del talento para escalar empresas, o no lo tenemos en suficiente medida, o no está detectado, con lo cual al final pues no existe. La educación, por supuesto, en general. Los agentes de aceleración diversos, tanto del sector público como privado, bueno, ya lo verán ahora en detalle. Yo creo hemos hecho un esfuerzo muy grande. Ahora sí que viene la parte de un poco de creencia, no de afirmación rotunda, eso ya lo valorarán ustedes. Creo que el resultado es realmente muy positivo. Estudios de este tipo apenas hay en el mundo. Y, por tanto, bueno, pues es caminar por lugares que no están muy pisados, lo cual, bueno, no cabe duda de que tiene un atractivo, pero en general supone que uno no sabe bien por dónde camina, ¿no? Y puede estar caminando fuera incluso de la carretera. Y aspiramos, porque esto no se queda en la edición del libro, en esta presentación, sino que quizás empieza ahora una etapa muy importante, que es la de ir convenciendo a aquellos agentes públicos y privados que aquí aparecen singularizados, desde luego
las administraciones públicas, las universidades, los distintos agentes inversores, las empresas, los emprendedores, en fin. Esto, y ya acabo, es lo mismo que ocurre con ese aforismo africano que dice que para educar bien a un niño o una niña hace falta la tribu entera, ¿no? Y aquí igual, es decir, para conseguir que una empresa, sobre todo una empresa de base tecnológica, una empresa basada en conocimiento, acabe llegando a ser una gran empresa con alto impacto, alta creación de empleo y empleo altamente cualificado, que genere riqueza, que sirva además para engrasar todo el entorno productivo, para que eso ocurra, como dice el título, no surgen por azar. Por azar puede surgir una, y ni siquiera seguro que es por azar. Lo que pasa es que no sabremos bien identificar las claves o las causas por las que surgió. Pero no surgen ni por azar ni por buenas palabras, por palmadas en la espalda. Surgen si realmente la tribu entera pues está trabajando de forma coordinada y cada uno haciendo o impactando donde tiene una responsabilidad más directa. Bueno, lo último ya es agradecer, hemos sido 5 personas las que principalmente pues, hemos llevado adelante este estudio. Aquí están 4 de ellas, nos falta Toti, pero bueno, está con nosotros, seguro. Quiero agradecer muy especialmente a Santander Universidades, que en definitiva y a través de Red Emprendia pues, ha hecho posible también la parte que nos tocaba, y a la Real Academia de Ingeniería porque, bueno, no solo su idea, porque a veces uno tiene una idea, pero bueno, espera que los demás la desarrollen y espera pacientemente a ver si el resultado es positivo. Pero aquí hubo no una espera, sino una participación activa. Yo quiero agradecerlo a Javier, a Elías, participando en todas las reuniones, haciendo un seguimiento muy extenso, Paloma. Bueno, en fin, yo creo que toda la Real Academia pues, ha hecho posible también que hoy sea un día feliz, al menos para mí, se lo confieso, por poder presentar este estudio. Y a Ferrovial, que duda cabe, porque los apoyos de todo tipo, y particularmente el suyo, pues han sido vitales en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la presentación del estudio por 2 de sus autores y, en primer lugar, va a participar don Iván García Miranda y voy a hacer una pequeña reseña. Iván es doctor en Ingeniería Industrial y recibió formación complementaria en Gestión y Economía, realizando un MBA en el Instituto de Empresa. Desde el año 2000 hasta 2011 trabajó en distintas empresas e instituciones, como Siemens o el CEDETI, en puestos de responsabilidad organizativa y supervisión de proyectos de innovación y creación de empresas. Iván es miembro del Consejo de Innovación del Insight Foresight Institute y también es profesor en el área de Ingeniería de Organización de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno. ¿Quieres ponerte aquí? Como... Te dejo mi sitio. Siempre. Si no... Quédate. Bueno, pues buenas tardes a todos los miembros de la mesa que han hablado con anterioridad. Muchas gracias por la presentación y en especial pues gracias a la Real Academia por dejarnos este magnífico edificio y foro para presentar nuestro estudio. Gracias también a Ferrovial pues, por todo el apoyo que nos ha dado en toda la elaboración, a Red Emprendia y a Santander Universidades pues por confiar en nosotros para llevar a cabo este estudio.
y al resto de coautores pues por digamos, esa paciencia que habéis tenido y ese trabajo conjunto en llevar a cabo todo este estudio. Bueno, Senén ha hablado pues, prácticamente de los objetivos un poco y el resumen fundamental del libro y del estudio, y cómo lo importante de este estudio es buscar un poco recomendaciones para distintos organismos, tanto públicos como privados, para intentar mejorar nuestro ecosistema, para ayudar a que estas empresas de alto crecimiento surjan en un futuro, ¿no?, en España. Entonces, simplemente yo les voy a presentar un poco la metodología que hemos seguido y algunos de los contenidos, aunque ya tienen el libro en sus manos y pueden, digamos, llegar a tener más datos con mayor precisión de los que nosotros les vamos a mostrar aquí. Nuestra metodología al principio pues, se basó en un análisis de la bibliografía, donde conseguimos con unas fuentes de distintos estudios, distintos autores previos, conseguir una comparación de la situación de las empresas en España con respecto a otros países, y luego nos ayudó a establecer una metodología de análisis basándonos en un modelo que vamos a ver a continuación, modelo de ecosistemas de emprendimiento de Isenberg, en el cual hemos adaptado para utilizarlo para las empresas de alto crecimiento. Además de ese modelo que nos sirvió para realizar, digamos, todo el análisis y modelización del estado actual de las empresas, se realizó un diseño de una encuesta o parte empírica del estudio que sirvió para validar los resultados de la situación de las empresas. Entonces, ese estudio empírico, a través de una encuesta que se realizó a distintos directivos y miembros destacados de la comunidad empresarial en España, nos validó los resultados y nos reafirmó en muchas de las recomendaciones que en el libro se recogen. A partir de ahí se elaboraron esas recomendaciones, especialmente están evidentemente diseñadas para España, y a partir de ahí pues, publicamos los resultados y digamos, un poco la muestra es pues, este ejemplar que tienen casi todos en sus manos. Brevemente una estructura del libro en lo que se van a encontrar en él, pues una especie de introducción donde realmente se cuentan los objetivos, como Senén ha comentado, y a partir de ahí tenemos claramente diferenciados un poco los pasos que hemos visto en esa metodología. Lo primero es una definición de las empresas de alto crecimiento, cómo lo hemos conceptualizado y la importancia que tienen para la economía de un país. Luego, la situación de estas empresas en España. A partir de ahí, establecemos cuál es el marco de análisis de ese ecosistema de emprendimiento que hemos utilizado, y luego aplicamos el diagnóstico y las recomendaciones de ese ecosistema de las empresas de alto crecimiento en España. A partir de ahí, el último capítulo es el de las conclusiones, donde se recogen las principales reseñas de todo el estudio. Bueno, simplemente hemos estado hablando de las empresas de alto crecimiento y me gustaría recordar, que la mayoría de ustedes ya lo saben, cuál es la definición que hemos recogido nosotros en el libro y que hemos adoptado, que es una empresa de más de 10 empleados con un crecimiento promedio anualizado de más del 20% anual durante un periodo de 3 años, considerando este crecimiento como número de empleados o volumen de negocio, en función de la definición que utiliza la OCDE. El objetivo fundamental de este estudio era analizar las empresas de alto crecimiento en España para intentar sacar un perfil de estas empresas, la tipología de las mismas y entender cuáles son las claves para intentar ayudar a que las distintas empresas en el ecosistema español consigan llegar a crecer. Entonces, hemos estudiado cosas como la antigüedad de estas empresas, la forma jurídica, los sectores, la localización de las mismas, para intentar sacar un poco los patrones que identifiquen cuál es esa tipología de empresas. Como bien comentaba Senén previamente, uno de los datos que más nos ha sorprendido en este estudio es que en España el porcentaje de empresas de alto crecimiento con respecto a otros países es de los más bajos. Entonces, en el año 2013
España tiene un porcentaje, un 2,8%. Es el país que está por encima de Portugal, Italia y Rumanía. El resto estamos por debajo. Con lo cual, es una situación en la cual yo creo que podríamos mejorar bastante. Bien, a continuación, aquí pueden ver el marco de análisis, donde realmente hemos utilizado este ecosistema basándose en 6 dimensiones que ha comentado Senén. Esas 6 dimensiones, como 6 variables principales de interdependencia para la creación y desarrollo de estas empresas de alto crecimiento, serían cultura, talento, finanzas, mercados, gobernanza y conocimiento. Y dentro de esas dimensiones principales existe para cada una de ellas pues otras 2 subvariables, vamos a llamarlas así, o factores críticos que entran dentro de esas 6 dimensiones fundamentales, ¿no? Dentro, por ejemplo, ahí ven cómo en cultura pues tenemos un marco cultural o las actitudes y aptitudes, o en el caso del talento, la calidad de la educación y formación o la eficiencia del mercado laboral. Dentro de todas esas, el resto de dimensiones, hay esas, digamos, subvariables o factores interconectados entre sí y que, digamos, hemos estudiado para realizar el análisis. Como les decía previamente, para la validación de este estudio se ha realizado una encuesta y hemos intentado recoger en esa encuesta perfiles de todos estos tipos, es decir, que la distribución de los encuestados recoja un poco el perfil de todos los organismos que nos vamos a encontrar y que vamos a hacer recomendaciones sobre ellos. Por ejemplo, empresas de alto crecimiento, pero también empresas que no sean de alto crecimiento, inversores, organismos privados, organismos públicos y universidades y el resto de empresas. Entonces, con esta encuesta, esta fuente primaria de información, hemos conseguido validar resultados de nuestro diagnóstico en todo un amplio espectro de tipología de empresas. Bueno, a continuación voy a comentarles brevemente sobre un par de dimensiones del estudio que se ha realizado. A continuación, luego Sara continuará con la presentación y hablará del resto de las 6 dimensiones y acabará con las conclusiones. Dentro de la dimensión de cultura del emprendimiento de alto crecimiento, nos ha resultado muy relevante cómo en España tenemos un claro apoyo al emprendedor, digamos, poco reconocido en el caso de fracaso en el contexto cultural. Es decir, cuando un emprendedor tiene un fracaso empresarial, vemos la cultura que hay en nuestro país es de no aceptación a ese fracaso. Con lo cual, realmente una de las recomendaciones sería pues, mejorar ese apoyo cultural en el caso del fracaso empresarial, cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, está digamos, muy en boca de toda la sociedad, ¿no? Es simplemente casi un factor en el cual se ve reconocido que alguien haya fundado una empresa y le haya ido mal, cosa que aquí pues, no está tan bien visto. Dentro de este marco de cultura al emprendimiento, una de las recomendaciones es fomentar esa cultura emprendedora ambiciosa, como comentaba Senén, prácticamente en todos los niveles de educación, pero también en la formación dentro de las empresas, es decir, conseguir que esa cultura de emprendimiento llegue a calar en lo que se denominan los intraemprendedores dentro de las compañías, o que la recomendación de formación para el emprendimiento sea un tema de la formación para los desempleados. Entonces, bueno, aquí pueden ver un poco cómo los actores principales que tienen que llevar a cabo estas medidas podrían ser los organismos públicos o las empresas de alto crecimiento o el resto de empresas o incluso pues, un poco desde el punto de vista gubernamental con políticas de apoyo, ¿no? Otra de las recomendaciones que están recogidas en el libro, en esta dimensión de cultura del emprendimiento, puede ser, como comentaba con anterioridad, combatir el miedo al fracaso, inculcando esa idea de que fracasar es sinónimo de intentar y que siempre es mejor intentarlo que no hacer nada, ¿no? Bueno, en esto podemos
entender que los organismos públicos tienen un papel relevante, pero también los medios de comunicación. Crear esa cultura a través de los medios de comunicación. Y luego, otra de las recomendaciones aquí recogidas dentro de esta dimensión de cultura del emprendimiento son el diseño de políticas de seguimiento regular de las empresas de alto crecimiento. Es decir, entender que estas empresas de alto crecimiento generan un gran empleo dentro de nuestro país y deberíamos de intentar difundir pues, casos de éxito de estas empresas para que genere un efecto spillover o un efecto, digamos, derrame, efecto imitador, o, digamos, para que los casos de fracaso sean tratados adecuadamente y se vea algo probable. O sea, perdón, que se vea algo probable y que no haya que huir de esos fracasos. Otra de las dimensiones que se ha estudiado para el diagnóstico de las empresas de alto crecimiento es el acceso y desarrollo del talento. Entonces, aquí es curioso porque les he traído esta dimensión y este gráfico, donde la mayoría de los encuestados nos muestran que están de acuerdo con la existencia de personal o talento con las capacidades técnicas adecuadas para las empresas de alto crecimiento, pero sin embargo responden que hay insuficientes incentivos económicos para evitar la salida del talento español. Es curioso. O sea, se demuestra cómo tenemos talento, pero no podemos retenerlo. Es curioso. Bueno, para esta dimensión de acceso y desarrollo del talento, pues hemos recogido unas recomendaciones como hacer pública de forma continuada la información acerca de las necesidades del mercado laboral, es decir, que realmente sepamos a nivel social pues cuáles son las profesiones con futuro y del futuro y cuáles son las capacidades, las skills más demandadas por las empresas y que realmente esto trascienda dentro de la sociedad, incluso en los organismos públicos de apoyo para que lo fomenten. Otra de las medidas puede ser, como bien hemos visto, pues mejorar los incentivos para la retención del talento. Esto habría que dejar que los organismos privados y las empresas de autocreación implementaran esas medidas para retener ese talento. Y luego favorecer la captación del talento entre las empresas de alto crecimiento, intentando buscar ofertas de prácticas laborales para startups, para empresas en fase de expansión, conseguir reunir periódicamente a empresas que tengan esas necesidades de crecimiento, que tengan esas necesidades de capacidades distintas a las empresas tradicionales, con los candidatos, universidades y organismos públicos, para conseguir esa reunión tanto de necesidad de talento como de talento que hay en España. Por mi parte, nada más, agradecer nuevamente a la Real Academia y al resto de miembros y doy paso a Sara, que es el... Muchas gracias, Iván. Bueno, ahora intervendrá Sara Fernández López. Sara es doctora en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesora de Economía Financiera y Contabilidad en dicha universidad. Es experta investigadora en emprendimiento y transferencia de tecnología y en políticas de financiación universitaria. Su campo de trabajo se extiende a la investigación sobre spin-offs académicos, crecimiento empresarial e innovación y planes de financiación de los sistemas universitarios. Sus investigaciones figuran en numerosas publicaciones y revistas especializadas nacionales e internacionales, destacando el European Journal of Finance o el Journal of Finance and Accounting o Journal of Management Development. En su labor de transferencia ha participado o dirigido en más de 15 contratos con diversas entidades, empresas y consorcios y ha colaborado en numerosos proyectos de investigación financiadas por entidades regionales, nacionales e internacionales. Actualmente es investigadora en un consorcio internacional financiado por la Comisión Europea dentro del programa Intelligent Energy Europe de la Unión Europea. Sara, gracias. Muchísimas gracias. Voy a continuar con la presentación que iniciaba Iván, acabar con las 4 dimensiones que nos quedan y con las conclusiones fundamentales.
Quiero insistir en la idea de que nosotros con este enfoque hemos querido recoger a todos los stakeholders que participan en la creación del ecosistema, de modo que cuando veamos las recomendaciones vamos a tener al lado a los que consideramos principales responsables, aunque no siempre sean los únicos responsables. Y también en la idea de que las recomendaciones que presentamos aquí son algunas, las que nos han parecido más destacadas, de las muchas que pueden encontrar en el informe. Pero claro, esto tiene una duración y tampoco queríamos aburrir. A mí me quedan los ejes de creación y difusión del conocimiento. Este eje nos parecía fundamental porque la mayor parte de las empresas de alto crecimiento se sitúan o se vinculan a empresas intensivas de las empresas de alto crecimiento sí se vinculan a la generación de conocimiento, a la explotación de conocimiento. Entonces, nosotros en esta dimensión nos preguntábamos cuál era la situación del sistema productivo español. Muchos de ustedes, o la mayoría, lo conocen. Efectivamente, el gasto en I+D desde 2007 ha caído, con lo cual la labor de creación de conocimiento pues, se ha visto perjudicada. Y en concreto en el aspecto de las empresas de alto crecimiento nos planteamos como 3 cuestiones. La primera, si los resultados que sacan los organismos científicos españoles, fundamentalmente las universidades y organismos públicos de investigación, son explotables por las empresas de alto crecimiento. Era un poco la idea que apuntó don Alberto López cuando hablaba de idea más aplicación, implantación rentable. La opinión generalizada es que difícilmente eran explotables. Entonces, la siguiente pregunta venía, ¿y si fuesen explotables, las SEAC realmente pueden responder porque conocen esos conocimientos, que pueden sacarle un partido, que pueden poner en valor, o los desconocen? ¿Tenemos comunicación entre universidad y empresas? Bueno, los resultados que muestra ese gráfico hacen referencia fundamentalmente a la opinión que tienen los encuestados acerca de la colaboración universidad y empresa. En otros rankings, España a nivel internacional, los rankings de competencia, España ya apunta que ha caído, ha visto deteriorada esa colaboración universidad y empresa, pero ya la opinión de los stakeholders del propio sistema productivo español indican lo mismo. Como ustedes pueden apreciar, en general somos las universidades los que lo valoramos muy positivamente, pero en cambio otros organismos, bueno, las SEAC tienen una enorme horquilla a la hora de decir si pueden o no acceder y si la colaboración universidad-empresa está funcionando. Entonces, la conclusión es que tenemos un amplio ámbito de mejora en la colaboración que mantenemos con el sistema productivo. Pero vamos más allá. Aún en el caso de que esos conocimientos pudiesen aplicarse, fuesen implantados y tuviesen la potencialidad de ser rentables, se conociesen, ¿tienen la SEAC capacidad para absorber y poner en valor esos conocimientos? Pues hay un gráfico, lo tienen en el manual muy parecido a este, en el que manifiestan que difícilmente tienen esa capacidad para absorber esos conocimientos y sacarles partido. Al hilo de estas cuestiones planteamos o destacamos aquí simplemente 2 recomendaciones fundamentales. Primero, es que hay que seguir apostando, invirtiendo para generar conocimiento, pero además y sobre todo hay que hacer que ese conocimiento sea digerible para todas aquellas empresas no EAC, aquellas que potencialmente tengan interés en este tipo de conocimientos. Alguna de las acciones, si se fijan las acciones, no recomendaciones generales, sino acciones particulares, aparecen con los guiones, acciones menores. Puede ser pues, incentivar al investigador a que dé soluciones, aplicaciones a la empresa a la hora de desarrollar sus trabajos, no solamente artículos que se publiquen, sino solucionar, resolver los problemas que plantean las empresas. En este sentido, los doctorados industriales creemos que tienen mucha potencialidad, se han puesto en marcha a partir del Real Decreto de 2016. La necesidad de hacer presentaciones del conocimiento que genera la universidad, rondas de presentaciones, no solo ronda de financiación, sino atraer a inversores, a empresas y decirles, esta es la tecnología, el conocimiento que he desarrollado, tiene estas potencialidades, ¿cómo podemos ponerlo en valor? ¿Lo pueden explotar ustedes? ¿Podemos ir juntos? En cuanto a la segunda recomendación,
pasa por extraer más valor precisamente de los esfuerzos que nuestro país realiza en I+D+I. En este sentido, nos parece adecuado pues, que en lugar de procesos muy largos de pruebas de concepto mientras se desarrolla la innovación y el producto y que no sabemos si están testados en el mercado, pueden acortarse a través de un producto mínimo viable donde se testen rápidamente los resultados y veamos si eso es acogido o no por la sociedad, o a través de mejorar el acceso a la información pues, de las patentes que desarrollan los organismos públicos, las universidades o las empresas privadas en su ámbito de innovación. Entonces, serían algunas de las recomendaciones. Si se fijan también, aunque tenemos a distintos stakeholders asociados a cada una de ellas, pues hemos destacado, hemos resaltado aquel que consideramos más relevante a la hora de lanzar la medida. En cuanto al acceso a la financiación, como ustedes ya saben, esto es la reclamación de todos los emprendedores, empresarios y, en general, los ecosistemas más desarrollados, como pueden ser Silicon Valley, Teravic, Berlín, etcétera, tienen un amplio abanico de formas de financiación. Siempre es el ejemplo de que en Europa la financiación bancaria representa en torno al 30%, la financiación de entidades financieras tradicionales, digámoslo así, mientras que en Estados Unidos representa solamente un 8%. Entonces, ¿tienen acceso la SEAC a la financiación necesaria para poner en marcha este conocimiento, para acceder a mercados internacionales? Nosotros esta parte la focalizamos en 3 tipos de financiación. Lo que sería la financiación tradicional, el crédito bancario. Ustedes lo saben, este se ha visto recortado drásticamente. Pero no es solamente que estemos hablando de volumen, es que estamos hablando también del tipo de productos que se ofertan. El tipo de productos que se ofertan, como también apuntaba don Alberto López al principio, pues claro, apostar por algo innovador que no se sabe si va a ser rentable o no, pues a las entidades de crédito sujetas a Basilea y a esas restricciones de capital, pues se les hace muy difícil. En este sentido, también hemos dejado aquí una pregunta abierta, que es ¿qué papel van a jugar las fintech en el futuro? Y aquí, cuando estaba hablando de la idea de aceleración y convergencia, lo reflejaba perfectamente. No sé si ha sido Amazon o Google, que han pedido ya su carta como entidad financiera, creo recordar que en Francia. En estos momentos estas empresas son las que tienen liquidez, son las que están proporcionando crédito. Creo que Siemens ha implantado ahora, pasamos de ese proveedor de productos a proveedor de servicios, un sistema de mutual cash holding que lo que procura es a sus proveedores les ofrece los créditos, o sea, les está ofreciendo financiación. ¿Qué le va a pasar a los bancos en el futuro? Será otro estudio. La otra pata era el capital riesgo o el inversor privado. En este sentido, también apuntó algo el profesor Barro. Efectivamente, nos encontramos con que el capital riesgo, en el caso español, es bastante conservador. Además, tiene una reducida dimensión. Nos está pasando a nosotros en la universidad, en Unirrisco, Santiago de Compostela, Sociedad de Capital Riesgo de Santiago de Compostela, inicialmente, que cuando quieren ir a ampliar financiación tienen que venir fondos extranjeros y no podemos seguir fomentando el crecimiento precisamente cuando estás a punto de dar el escalado o de dar la campanada. Entonces, eso es lo que le sucede en general al capital riesgo. Aquí tienen la valoración, como pueden observar, por debajo del 4 por la mayoría de los stakeholders. Lo considera poco competitivo. Está también el tema de los mercados bursátiles. En este sentido, estábamos en los mercados de capitales. Como todos ustedes saben, hay unos mercados alternativos bursátiles que estaban pensados para este tipo de empresas de menor dimensión, con menores requerimientos, etcétera. En España tenemos tanto el MAP para renta variable como el MARF para renta fija, este más reciente. Pues estamos hablando de que a lo mejor en 2016 había 34 empresas cotizando. Los mercados alternativos londinense, el londinense en particular, que es a nivel europeo el más importante, estamos hablando de 1000 empresas. Entonces, digamos que la oferta que se ha hecho, se ha intentado, pero parece que no cubre las necesidades de estas empresas de alto crecimiento. Y en todos estos apartados, en estos 3 apartados, era preciso un apoyo de la financiación
del Gobierno para ratificar esa financiación, tanto en el sector bancario como en el sector del capital riesgo como en el mercado de capitales. Por eso aquí las recomendaciones, hay una recomendación para cada uno de los sectores acompañada del papel que tiene que hacer el Gobierno en ese caso. Parece que es necesario flexibilizar las condiciones bancarias, menos burocracia, más agilidad, financiación más a largo plazo, una innovación, no sabemos si va a dar resultados dentro de un año, dentro de 2, dentro de 10. En este sentido, es necesaria una acción del Gobierno porque hay que flexibilizar los requerimientos que se les hace de core capital a las entidades. Esto ya excede el ámbito nacional, va a nivel europeo. A lo mejor hay que vincular esa financiación o la asunción de riesgos a la consecución de determinados hitos de consolidación de empresa. En el ámbito del capital riesgo, pues es necesario de alguna forma formar las capacidades de estos inversores de capital riesgo para que estimulen el alto crecimiento, para que a la hora de financiar una empresa las dirijan hacia mercados internacionales donde no se busca un rendimiento en el corto, sino en el medio y en el largo plazo, para que genere una cultura organizativa de buscar el crecimiento. En este sentido, también es necesario que el Gobierno o las administraciones, entiéndase, locales, regionales, nacionales, de alguna forma ayuden a movilizar, a apalancar recursos privados a la hora de financiar a las EAC o al resto de empresas. Y por último, en el ámbito de los mercados de capitales, parece que en la medida en que tenemos solo 34, 35 empresas en el mercado alternativo bursátil, no se están satisfaciendo las necesidades o cubriendo las demandas que este tipo de empresas tienen. Entonces, en este sentido, habría que replantearse cómo flexibilizar, qué es lo que de verdad necesitan, cómo suavizar esos requisitos. Y en este sentido, el aporte que pueden hacer o la ayuda que pueden tener por parte de los gobiernos son bastantes, pero en la que hemos querido insistir es en una ayuda fiscal. En el mercado londinense, los inversores privados pueden llegar a invertir una serie de cantidades por las que en sus declaraciones de la renta tienen unas deducciones fiscales pues, del 30%, bueno, deducciones que tienen distintos tramos y pueden llegar a invertir hasta 1 millón de libras. Entonces, estamos hablando de inversores, a lo mejor como los que estamos aquí, como en mi caso no creo en 1 millón de libras, pero puede haber a nivel de España inversores de ese volumen. En el caso español lo hay en determinadas comunidades, pero para que se hagan una idea, el límite que tiene la comunidad catalana cuando estábamos elaborando el informe eran de 10.000 euros. Entonces, claro, las cifras desde luego son significativas. En dimensión y gobernanza hemos tratado estos 3 aspectos: liderazgo estratégico, marco normativo e infraestructuras físicas. El liderazgo estratégico se ha visto enormemente cuestionado en los últimos años debido a, bueno, no sé cómo decirlo, el deterioro de la calidad de las instituciones es lo que políticamente correcto queda en la transparencia y es lo mejor que puedo decir. En cuanto al marco normativo, si bien se han realizado grandes esfuerzos, así lo reconoce Doing Business en el informe que anualmente publica para reducir los trámites y los tiempos de creación de empresas, seguimos teniendo problemas en el sentido de que nos centramos en la creación de empresas, pero estamos ignorando que han de crecer. Entonces, ese es quizás el objetivo ahora. Y además seguimos teniendo las duplicidades de las administraciones multinivel: local, regional, estatal, cuando el empresario va a dónde se dirige. En este sentido no hemos puesto gráficos. Nosotros a los encuestados les dábamos un espacio de opinión donde ellos, si así lo deseaban, reflejaban la opinión que tenían. Entonces aquí hemos extractado las opiniones, en este caso de Fernández de la Vega, CEO de Innovan, que destaca que en el aspecto legislativo, más que crear nuevas leyes, se deberían reducir y simplificar las existentes. La opinión de Jorge Snura va en el mismo sentido. Actualmente muchas startups cambian su sede a Estados Unidos porque los fondos grandes americanos no quieren invertir en España debido al alto nivel de burocracia y a las grandes diferencias en cuanto, en este caso, a las stock options, a las opciones para empleados.
En lo que sí estamos bien, y me imagino que entonces a José Manuel le va a hacer ilusión, es en infraestructuras físicas y digitales. En el ranking estamos muy bien, pero hay que insistir que es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Y en este sentido, lo que hace falta, también apuntó el profesor Barrio y lo apuntó Iván, es la necesidad de una gestión integrada, que no nos estemos duplicando. Y el ejemplo que hemos puesto es el caso de los parques tecnológicos. Junto con Portugal somos uno de los países europeos con más parques tecnológicos. Pero ¿existen las condiciones para que funcionen los parques tecnológicos tal como los entendemos? ¿Existe una gestión integrada, complementaria con el resto de agentes que desarrollan funciones similares? En este sentido, apuntamos a 3 recomendaciones. La primera va fundamentalmente dirigida a los organismos públicos de apoyo. Quizás es un poco polémica. Se trata de contar con organismos públicos especializados en el fomento, en el apoyo de empresas y en su crecimiento. Estos organismos tienen que actuar como organismos de comunicación bidireccional, desde la administración al empresario emprendedor y desde el empresario emprendedor a la administración. Pero estos existen. Lo que tienen que ser es ágiles, efectivos, que le digan directamente al empresario, al emprendedor, cuál es la vía que tienen que utilizar. Hay un ejemplo en Finlandia de una iniciativa que está apoyando empresas de alto crecimiento, donde uno de esos funcionarios públicos es el responsable desde el primer día hasta el último día y va presentando, entiéndaseme, a la empresa de alto crecimiento los distintos organismos cuando quiere internacionalizarse, cuando quiere patentar una innovación, y está funcionando francamente bien. Estos empleados públicos, a lo mejor, si tuviesen incentivos que les ayudasen a desarrollar esta labor, pues en función del número de empleos que se generan, de lo que factura la empresa, de lo que factura internacionalmente, podría contribuir al desarrollo más interesado, más eficiente del trabajo. Y han de funcionar también en la dirección inversa. Esto es, el empresario, el emprendedor, te tiene que decir qué problemas tiene para que los traslades inmediatamente a la administración responsable y ésta haga las modificaciones o agilice esas modificaciones, trate de evitar esos obstáculos lo antes posible. En el marco normativo, los cambios legislativos deberían favorecer la situación de insolvencia. Iván ha hablado de la estigmatización del del fracaso. Pero es que, claro, quedas estigmatizado porque el tema de la quiebra, de ser insolvente y demás, a lo mejor no te deja funcionar en un periodo de tiempo. El tema de la fiscalidad de las operaciones transfronterizas, cómo hay tantos cambios dentro de Europa. El tema laboral también se ha comentado, la necesidad Iván comentó la necesidad no sé si la necesidad, la situación sorprendente de que existe talento y ese talento se marcha. Pero es que cuando se trata de atraer a talento extranjero también los problemas son enormes. Entonces, en ese sentido debería contribuir. Y bueno, fundamentalmente me imagino que José Manuel a lo mejor habla de esta parte de favorecer la colaboración público-privada en determinados organismos, en el acceso a determinadas infraestructuras. Ya en la última dimensión, en el acceso a mercados, destacamos fundamentalmente la eficiencia del mercado de productos y la existencia de la regulación comercial. Digamos que España sale mal posicionada en las regulaciones que existen, en el número de regulaciones para permitir la comercialización de un producto. En este sentido, y esto es de Europa, no solamente de España, sabemos que la economía colaborativa, la economía digital, muchas veces va mucho más rápido que la norma que la regula. En el caso de la dinamización entre oferta y demanda, una cuestión que habíamos visto en otros informes es que normalmente las empresas de alto crecimiento pues, se pueden ver muy arropadas cuando se genera demanda vía demanda cliente gran empresa o vía licitación pública en el caso de innovación. En este sentido, los encuestados pues, dicen que esa situación en España no es demasiado fluida, que tienen determinadas dificultades o bastantes dificultades para acceder a ese tipo de contratos. Y en el caso de que seas un país pequeño,
el hecho de acceder a mercados internacionales, de nacer con una perspectiva internacional, pues te abre muchas puertas. Es el caso del ejemplo de Israel, ¿no? Bueno, en el caso de la SEAC, lo que manifestaron es que el acceso a mercados internacionales también deja mucho que desear, está de 4 para abajo. Entonces ven que no existen apoyos ni públicos ni privados para esa internacionalización. En este sentido, pues lo que se nos ocurrió como medida general pues es mejorar el contexto regulatorio, entendiendo por mejorar no nuevas normas, sino simplificar, agilizar las ya existentes, sobre todo en materia de innovación y de economía colaborativa, basada en técnicas o en herramientas TIC en mercados digitales. También facilitar el acceso, como habíamos indicado, al potencial de compra de las grandes empresas, un matchmaking, que tú pongas en contacto a las empresas con potencial de crecimiento con las grandes empresas, o a las licitaciones públicas. Y lo mismo en el caso del desarrollo de mercados internacionales. Y en este sentido también unas experiencias que habíamos visto, particularmente en el caso gallego. Nosotros sabemos, o saben todos ustedes, que tenemos al gran gigante Inditex. Y un ejemplo muy exitoso es que a medida que se ha ido internacionalizando, como estaba acostumbrado a una serie de empresas de carpintería que eran las que montaban sus stands, las que montaban sus escaparates. Estas empresas estaban en Arteixo, ahí muy cerca de Coruña, para los que no saben dónde queda. Se las fueron llevando internacionalmente a México, Estados Unidos, etcétera, y esa empresa ha ido creciendo de la mano de Inditex. Entonces, esto nos parecía un buen ejemplo. Lo que queremos destacar para cerrar es que este planteamiento que hemos hecho nació como un planteamiento ecosistémico. Y eso implica que todas estas dimensiones se tienen que trabajar al mismo tiempo. Cuando nosotros le preguntamos a los encuestados cuáles consideraban las dimensiones más importantes, nos encontramos con esto: la financiación y la cultura. Y luego ya en menor medida, pues gobernanza, talento, mercado y conocimiento. Pero lo interesante de esto es cómo interactúan. Les pedíamos también que nos dijesen cuáles eran las dos dimensiones que creían que iban más de la mano. Y los resultados se centraron fundamentalmente en financiación y cultura. Miedo al fracaso, falta de fondos. Eso sería, para nuestros encuestados, que son los grandes representantes de lo que sería el sistema productivo, el problema fundamental. También estaba el tema del talento. El tema del talento asociado de nuevo a la financiación. Entonces, estas cuestiones habría que trabajarlas en conjunto. Y todo esto le pasa un poco como a los 10 mandamientos. Todas estas conclusiones se resumen en 2. La primera de las cuestiones que queríamos dejar claras es que para estimular la SEAC no podemos hablar de políticas solamente de arriba abajo, donde establezcamos cuáles son las condiciones generales. Hay que involucrar a todos los agentes participantes. De ahí que nosotros hayamos establecido nuestras dimensiones con recomendaciones por stakeholder. Entonces, hay que involucrarlos desde abajo arriba. Tienen que ser protagonistas durante todo el proceso. Porque la teoría de los stakeholders se basa en que todos los grupos de interés ganamos. No importa crear valor en empresas, hay que crear valor para la sociedad. Si hay empresas que generan beneficios, el gobierno va a tener más impuestos, los contribuyentes vamos a tener más servicios sociales. Los medios de comunicación, van a tener noticias, espero que agradables, para sacar. Las universidades, vamos a ir más de la mano con las empresas privadas. Entonces, esa es la idea fundamental de trabajo a partir de los agentes involucrados. Y la segunda idea fundamental es que se necesitan políticas específicas para la SEAC. No estamos hablando de crear empresas. Esto es una conversación que el profesor Barro y yo hemos mantenido recurrentemente. Cuando en su momento me enganchó prácticamente hace 2 años en un aeropuerto de Boston, yo estaba baja de defensa, así me involucró en este informe. La idea que él
ya llevaba mascando años y años, porque participó en el lanzamiento de las spin-offs en el ámbito de Santiago, es que, vale, ahora ya tenemos spin-offs, ya tenemos esa cultura de crear empresas en la universidad, ahora hay que conseguir que escalen. Pues eso es en el momento en el que estamos, ya se crean empresas, tenemos datos GEN, tenemos datos de distintos rankings, ahora hay que conseguir que crezcan. Quiero destacar las palabras de Elisabet Jordà, directora del PARC de la Universidad Politécnica de Cataluña, que insiste en esta idea de ecosistema, la alineación de esfuerzos y trabajo entre administración, capital y empresa, fuentes de conocimiento y sociedad, es indispensable para disponer de estos entornos de innovación que favorezcan la SEAC, la de trabajar de la mano. Y por último, dejo el reto que también en su día me lanzó el profesor Barro y que con este informe nos satisfacemos, y es la necesidad de identificar previamente, ser capaces de vislumbrar cuáles van a ser esas empresas de alto crecimiento y, por lo tanto, focalizarnos en apoyarlas. Es un reto, es un guante que lanzo para la Real Academia de Ingeniería. Aquí le queda al señor Muñoz a ver si en un futuro somos capaces de sacar un trabajo en esa línea. Solo me queda dar las gracias, creo que lo han hecho reiteradamente tanto Iván como Senén. Gracias por la confianza, no sé si merecida, depositada en nosotros. Y gracias a algunos están aquí, a todas esas personas que nos han dado su opinión y nos han permitido elaborar esta encuesta para reflejar lo que los agentes que están participando día a día en este proceso sienten, perciben o consideran hechos. Gracias a ustedes también por la atención y ya les dejo esta es la palabra. Bueno, yo creo que como participante, especial, tenemos ahora a José Manuel Leceta en su presentación de clausura y brevemente, aunque es difícil, voy a hacer una breve reseña biográfica de José Manuel. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Recibió también formación complementaria en gestión, economía y gestión de la innovación en diversas instituciones europeas. Comenzó su carrera profesional en Finlandia, en el área de la industria espacial, que luego prosiguió en otros países, y ya en el 1992 pasó al CEDETI como parte del grupo de la delegación española en la Agencia Espacial Europea. Como director de las actividades internacionales del CEDETI entre 2004 y 2010, logró realmente un notable incremento de la participación española en los programas de investigación y desarrollo en los cuales participaba España en la Unión Europea. También promocionó y consiguió una mayor cooperación y conocimiento entre el CEDETI e instituciones análogas fuera de España, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en los países industrialmente importantes de Asia. José Manuel Leceta ha sido director del European Institute of Technology desde 2011 hasta muy recientemente. Desde esta posición ha potenciado la sinergia, el realizar esfuerzos conjuntos entre las numerosas y distintas instituciones y órganos dedicados a la innovación dentro de la Unión Europea. José Manuel es actualmente director de Red.es. Gracias a todos, aunque estamos en familia, pero quizá por eso sea mejor, ¿no? Porque podemos hablar, yo creo, de manera todavía más sincera. Y primero, claro, es dar las gracias, ¿no? Yo veo en este primer trabajo el fruto de un esfuerzo. Nos falta, como se ha dicho, el primer autor. Yo soy el último, entonces tengo que encontrar las palabras en esta acrobacia, efectivamente, de regreso a España, de inspiración, pero luego de una contribución modesta en este trabajo concretamente, y por tanto ese es el lugar, el último de los nombres que ahí figuran. Y ahora, claro, ver qué significa todo esto, porque ya sabemos que la innovación es ejecución. Ya se ha dicho, una idea no es innovación, y por tanto tenemos que habitar o dar vida a esto que aquí se plantea. Así que, bueno, como hablamos de vida, pues yo me voy a referir una vez más, no sé si la última,
a Ortega, que nos dice que la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Y yo creo que esto me servirá para articular las palabras que quisiera compartir. ¿Qué es lo que nos pasa? Bien, pues esto es el trabajo, precisamente. ¿Qué le pasa al ecosistema español de emprendimiento e innovación? ¿Qué es lo que hacemos? Sería lo más importante y, por tanto, lo que vamos a hacer desde Red, ¿no? Que es lo que ahora a mí me toca, que es, pues eso, pasar de las musas al teatro. Afortunadamente en la sala me acompaña gente que ha inspirado este trabajo, pero que también comparte este reto, como Alejandro Tosina, que es el director en Red de Economía Digital y que está conmigo en hacer de esto que aquí se plantea una oportunidad y también una realidad. Nos gusta decir en Red que lo digital es la innovación posible. Porque tenemos que ser prácticos en todo esto, como se ha dicho. Y con este estudio, España, y es un mérito de la Academia, se incorpora, como también se ha señalado, al grupo de países que se han planteado una reflexión. Es verdad que con medios muy amplios, ¿no? Pensemos en el caso del Reino Unido, donde se elaboró un informe, recuerdo, en Nesta, que hablaba del 6% vital para la economía, que lanzó un poco este debate y que luego en 2014 pues, se tradujo en un informe que lideró la profesora Couto, claro, con una consultora detrás inmensa que hizo un trabajo de campo. Entonces ya digo, pero bueno, en España quizá las cosas tienen que ser así. Hay que hacerlas un poco más a las bravas y por tanto de manera un poco más decidida. La Unión Europea más recientemente ha adoptado, porque este es efectivamente el debate, no si tenemos o no startups, sino qué ocurre en el ecosistema que no tenemos scale-ups, ¿no? Y hay una evidencia que conocemos desde el año 2010, cuando Reinhilde Beugellers, con otro think tank en Bruselas, Bruegel, publica efectivamente que a lo largo del siglo XX pues, Europa ha ido perdiendo pujanza en empresas de clase mundial. Y este es el tema. O sea, el tema es este y ese es el tema que explica en gran medida el gap de innovación de Europa con Estados Unidos. Ese es el tema y el contratema o el tema que explica es lógicamente las diferencias también estructurales. Así que, bueno, ya digo, mi felicitación a la Academia porque creo que España se incorpora en la primera velocidad con este estudio de análisis de esta naturaleza y creo que es un mérito también de Elías y del resto de académicos aquí presentes, algunos ausentes, auspiciar este debate. Así que, bueno, podíamos decir, como se apuntaba un proverbio, ¿no?, en la presentación africano, que aquí si queremos ir lejos mejor ir acompañado y creo que estamos en buena compañía. Bien, con esto voy a plantear un par de reflexiones. Ya decía, por una parte, ¿qué nos pasa?, ¿no? ¿Qué nos pasa? Claro, ocurre que las características de las empresas de alto crecimiento no son homogéneas. Entonces, una respuesta desde el punto de vista de las políticas es efectivamente abordar el ecosistema, o sea, eliminar las barreras al crecimiento. Aquí hay una confusión que sigue, digamos, vigente, y es que se confunde todo esto, las pymes, las startups, los spin-off, bueno, todo esto es lo mismo, y ya sabemos que no es lo mismo. Hay una frase que a mí me gusta recordar de un investigador que también llegó a conocer Senen, recuerdo, que estuvo por Santiago, si no recuerdo mal, en alguna, que es Alex Scott, que dice que la mayor parte de las empresas nuevas empiezan pequeñas, pero la mayor parte de las empresas pequeñas son viejas. Y entonces que un indicador en lo que tiene que ver con las políticas no tiene que ser solo el tamaño, y esta es una crítica que hace también Mariana Mazzucato, sino que tiene que ser la edad. Y este tema pues, no está vigente en gran medida a la hora de otorgar financiación, de otorgar apoyos, etcétera. Suele pesar más en la mayor parte, con algunas excepciones muy notables. Por ejemplo, en el CEDETI pues, hablaríamos de Neotec. Con excepciones muy notables no pesa esta cuestión, digamos, que es tan importante para el dinamismo. Pero hay consenso, como también se ha dicho, que el ritmo de cambio es vertiginoso y lo digital lo cambia todo. Entonces, claro, no hay tiempo para ir por vías más canónicas. O sea, crear una empresa que empieza a reclutar personas del entorno local, se genera una serie de clientes, empieza quizá a exportar, después se plantea invertir y por último colabora internacionalmente en innovación. Es un ciclo demasiado largo, no hay tiempo. Y entonces hay que buscar efectivamente, y este es el mérito del profesor Senen, le voy a llamar yo también así, de identificar la oportunidad. Recuerdo la conversación que tuvimos en el Escorial, en un curso de verano, donde planteaba efectivamente esta cuestión. No hay tiempo. Y por tanto hay que buscar modelos de empresa que sean de clase internacional desde el primer día, porque ya digo, hay demasiado localismo y yo creo que en el caso de España, donde el mercado interior es de una envergadura suficiente, pues tenemos también lo que podríamos llamar una trampa, es que las empresas ganan y contratan lo suficiente para sobrevivir,
pero no, efectivamente, falta esta cuestión relativa a la ambición, que tiene que ver, insisto, no tanto con la internacionalización como se entiende habitualmente, que es la fase final de un periodo, digamos, de explotación de ventajas comparativas, sino con lo que es el diseño del modelo propio. Recuerdo otra conversación en el Hotel Villa Magna, donde reflexionábamos a medio camino de este estudio en esta misma cuestión. Así que, ya digo, creo que el caso español es muy interesante porque tenemos este problema del suficientemente bueno o, digamos, suficientemente grande, el del mercado, ¿no?, que es lo que hay que superar. Y esto le toca, claro, a los emprendedores. Pero bueno, hay una evidencia, ya digo, de que esto no es un problema estrictamente español, es un problema europeo. Y tenemos que ser optimistas, como también se ha dicho, porque hay muchos activos, ¿no? En España pues tenemos infraestructuras, eso es evidente, tenemos talento, tenemos ambición, y aquí, escuchando a Sara, me surgía una reflexión también, ¿no? Cuando recordamos que hasta hace bien poco en Europa y en España no se hablaba de ecosistemas, no se hablaba de emprendimiento, pero es que cuando hablábamos de cultura, digamos, había un poco de, un poco de falta de convicción. Y yo creo que, no sé si hay algo positivo, decías que todo el mundo está de acuerdo en que aquí hay talento, pues podríamos concluir que estamos recuperando la autoestima. Esto es algo increíble. Pensemos en aquello que en el siglo de oro se llamaba la gravedad española. Quizá en la crisis pues, nos encontramos otra vez con nosotros mismos y pensamos en lo que somos capaces de hacer. Ya digo, esto nos tiene que servir para pensar que ha habido momentos peores y que quizá no tengamos todas las condiciones para quejarnos tanto como quizá en épocas de bonanza hemos hecho. Entonces, si hay algo positivo es que todo el mundo está de acuerdo que hay talento y tenemos, ya digo, como país, pues una buena opinión. Esto creo que es un cambio, digamos, bastante significativo, ¿no?, si hablamos de cultura, y se trata efectivamente de inducir esta cultura en términos, digamos, de resultados. Ya digo, creo que con esto la academia pues, se incorpora al grupo, incorpora a España al grupo de países que tienen estudios en este ámbito y también, como se ha dicho, pues es seguramente un punto de arranque para otras navegaciones. Lo digital, y con esto pasaré a qué puede hacer Red, que es la segunda pregunta, lo cambia todo y, por tanto, hay que también cambiarlo todo. Y esto también aplica a las políticas. Hace poco la revista Economist escribía en una portada esta cuestión, ¿no?, la economía de los datos, y ahí se planteaban también, por ejemplo, qué puede hacer el regulador. Es muy interesante, ¿no?, porque yo, que pensaba que cerraba un ciclo ya regresando a España, pues me encuentro en esta posición de decir, bueno, a ver qué podemos hacer, porque el punto de partida, de entrada, como se ha dicho, no es tan malo. Ya nos gustaría estar en innovación en la media de la Unión Europea, pero es que resulta que estamos por encima de la media en lo digital. ¿Por qué? Por servicios públicos y por conectividad. Pero esto, que también se ha apuntado, es la condición necesaria, pero no suficiente. Y a eso nos vamos a aplicar. Pero ya digo, yo en este circuito intento encontrar la lógica. Todo esto empezó efectivamente en el EIT con un estudio que corrió paralelo a este otro, de un think tank en Bruselas, al que también contribuyó directa e indirectamente personas de la sala, y este estudio lo que viene es aterrizar esa cuestión, el ecosistema, en las 6 dimensiones, que es un mix entre el de la OCDE y el del profesor Eisenberg, de Babson, y esa fue una tercera ocasión, ¿no?, donde reflexionamos juntos en ENS, si recuerdas, en Boston. Entonces, esto hay que llevarlo ahora al ámbito de la práctica. Así que dejo ya la cuestión de qué nos pasa para abordar la segunda cuestión, que es lo que vamos a hacer, porque la vida es, insisto, lo que nos pasa y lo que hacemos. ¿Qué vamos a hacer desde Red? Pues lo primero es creer que lo mejor está por llegar, que tenemos un punto de partida, como ya he dicho, bueno, yo diría que más que bueno, y ahora nos toca abordar pues, lo que va a hacer posible Alejandro desde la Dirección de Economía Digital con el impulso del resto de la entidad. Este año Red cumple 15 años, o sea, es una entidad todavía joven, pero hay países como Suecia y Alemania que ambicionan crear estructuras parecidas. Esto es curioso, ¿no? A veces tenemos la inspiración antes, ¿no? Otra cosa que nos tiene que animar. Pero creemos también que hay que generar un horizonte de posibilidades y, por tanto, este año, por primera vez, Red ha conseguido aprobar un plan estratégico para los próximos 3 años. La entidad había vivido sin un plan, también se puede sobrevivir sin un plan, pero creemos que es mejor tenerlo porque abre pues, un horizonte, como digo, de posibilidades y, por tanto, de reflexión. Y la gran apuesta en el plan estratégico es economía digital, que es habitar la infraestructura digital, la conectividad, todo esto que ya tenemos, y enfocarnos, por tanto, en las empresas y en la sociedad, que es lo que además nos dicen los índices europeos que hay que hacer. Esto lo hemos llamado de manera metafórica la casa de la digitalización.
porque creemos que Red podría aspirar naturalmente a ser precisamente eso, y una casa la tiene que habitar. Lo tiene que habitar la gente, la tienen que habitar las empresas, y esos son dos niveles precisamente de nuestra apuesta. Esto también sintoniza, lógicamente, como no puede ser de otro modo, con la apuesta del propio ministro, que habla de dos cosas, que para eso sirven las TIC, para digitalizar o transformar sectores productivos y para crear sectores y empresas nuevas. Hoy, precisamente, el secretario de Estado, para que veáis lo rápido que va todo esto y cómo somos, creo yo, privilegiados de tener un tema entre manos que es el tema de nuestro tiempo, o uno de los temas de nuestro tiempo. Hoy el secretario de Estado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo anunciaba los 5 ejes de lo que va a ser la nueva agenda digital española. Y de los 5 ejes, pues 2 son precisamente temas que aquí se han abordado. 1, la economía del dato, el yo, si queréis, y el 2 es el ecosistemas 4.0, que es la circunstancia. O sea, esto lo hemos tocado aquí y se trata efectivamente pues, de ver qué se puede hacer en todo esto. Bien, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos, ya digo, medios humanos, tenemos medios financieros. Red va a aplicar a economía digital 200 millones de euros en los próximos 3 años para transformar a las empresas y para apoyar también a los emprendedores. Ya digo, en la doble vertiente que tienen las TIC, transformar lo que ya conocemos y es crear nuevas propuestas de valor. Y todo esto en esta lógica que aquí se ha presentado del ecosistema, con temas, por ejemplo, como escaladores internacionales. Hay efectivamente todo un parque de incubadoras, de aceleradoras, pero falta esa dimensión internacional y ahí vamos a aplicar uno de los instrumentos. Vamos a abordar también la cuestión del emprendimiento digital. Y claro, como no renunciamos, porque habría que apuntar a las barreras al crecimiento, pero también se ha dicho, claro, uno no renuncia a ver qué podríamos hacer también para atacar a las empresas de alto potencial de crecimiento, aunque, como digo, no tienen características homogéneas. Dedicaremos también, por tanto, un esfuerzo a un programa que Alejandro propuso bautizar Spain Future 30. O sea, por una parte el ecosistema y por otro, pues un grupo de empresas que creamos que puedan tener características de crecimiento en el futuro. Y luego, por último, misiones internacionales de carácter, digitales. Así que creo que estamos en línea. Espero que todo esto, ya digo, anime a quienes han desarrollado este trabajo, porque, claro, la innovación, una vez más, es conocimiento en acción. Está bien, ¿no?, descubrir algo, pero hay que hacer algo con ello. Esto también lo decía Ramón y Cajal. El modelo de crecimiento y escalabilidad de las empresas, por tanto, que planteamos es sinónimo de transformación digital, que es precisamente el leitmotiv de la entidad en esta nueva etapa, y creemos que no hay nada que impida a la Administración ser emprendedora e innovadora, liderando desde el ejemplo. Una referencia más, otra vez, al Estado emprendedor. Mariana Mazzucato estará la semana que viene, otra vez en Madrid, el día 5. O sea que ya os anuncio que el día 6, porque lo organiza Retina, el país, pues veréis qué significa todo esto. Yo pienso para mí que desde Red podemos intentar contribuir a operacionalizar el Estado emprendedor, porque el Estado emprende a través de instituciones y una de ellas, esto es evidente, son lo que entendemos como agencias, ¿no? Nosotros lo llamamos entidad pública empresarial, pero es lo mismo. Alguien que intermedia, que es una entidad que intermedia entre lo público y lo privado. Esto es lo que quiere ser Red y, ya digo, por tanto, una manifestación, espero, del Estado emprendedor. Queremos también liderar con el ejemplo, o sea, una entidad que se abre al exterior, que anticipa el futuro, porque, insisto, creemos que lo mejor está por venir y tenemos que conseguir entre todos hacerlo posible. Y con esto termino insistiendo en esto que apuntaba. ¿Quién hablaba de emprendimiento y ecosistemas hace 5 años? O sea, ¿qué ha pasado algo? Y creo que Europa y también España están en la onda. Y, por tanto, terminaré parafraseando lo que decía el presidente Suárez, si recordáis. Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de la calle es simplemente normal. Los cambios, las crisis son cambio, y los cambios, para quien es joven, insisto, pues son también sinónimo de oportunidad. Creo que no solo el tema que se ha abordado hoy, sino, Javier, creo los temas que ya tienes previsto presentar, ¿no?, en los otros 3 ejes, innovación disruptiva, innovación abierta, el emprendimiento, los ecosistemas, todo esto ha llegado para quedarse y creo que lo incorporamos al lenguaje, se incorpora también a la inteligencia que la academia proyecta y por tanto, un conocimiento que entiendo yo tiene que ser práctico y que desde luego desde Red vamos a intentar aplicar para hacer que la innovación no sea posible, sino que sea plausible,
que hay una pequeña diferencia, ¿no?, entre estas dos cuestiones. Bien, yo voy a terminar, lógicamente, también agradeciendo a los patrocinadores. A la Academia ya lo he hecho en varias ocasiones, pero Ferrovial, claro, es un modelo de una empresa que se complica, que tiene un Chief Innovation Officer que recibe reconocimientos, y el Banco de Santander, pues qué os voy a decir, es un banco que se está transformando, ¿no?, y que está en esto que se llama los FinTech. Yo creo que ha habido algunas invitaciones ya a trabajos futuros. Yo me voy a permitir, escuchando, ya digo, el informe, ¿no?, y tiene todo el mérito quien ha desarrollado pues un trabajo, y por tanto uno tiene que complicarse la vida para dar una recomendación sobre la recomendación, ¿no?, que es lo que con generosidad me gustaría pues compartir, ya digo, al hilo de lo que se ha dicho y no de las notas que traía. Hay una cuestión, si comparamos los ecosistemas de innovación y de emprendimiento, que surge en este modelo, que es lo que habéis planteado, conocimiento, ¿no? Eso en el modelo de Isenberg no surge. En el de la OCDE está muy presente, pero es que no es lo mismo un sistema de innovación que un ecosistema de emprendimiento. La virtud de esta visión es que es mixta. Y entonces ahí, claro, este tema del conocimiento, de la función de transferencia, ese sería un tema a estudiar. Porque, como habéis dicho, efectivamente, pues hay mucha infraestructura y hay vehículos, ¿no? O sea, parques científicos tecnológicos, las publicaciones, los estudiantes. El mejor producto de la universidad es el estudiante. Y luego hay otros modelos que aparecen. El EIT se aplicó a esto de la lógica de empresa en la función de transferencia, creando comunidades que tenían características de empresa, pero que se aplicaban a la función de transferencia. En el Reino Unido hay también casos como el IP Group, el Cambridge, ¿no?, que es una referencia como universidad que ha sabido pues crear hasta entidades de capital riesgo, ¿no?, como hicisteis en Santander. Me parece que esa cuestión de los modelos de transferencia, los modelos de Santiago, la función de transferencia, los modos y tal, sería un tema muy interesante a futuro. Pero bueno, ya digo, creo que nos quedamos todos con el apetito de más, y así que, Javier, pues nada, y los académicos, pues lógicamente gracias por el impulso que estáis dando y lo que vais a hacer, que estoy seguro que será mucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me queda en nombre de la Real Academia de Ingeniería agradecer y felicitar a los autores, a las personas que nos han acompañado hoy, y también a todos ustedes por estar aquí presentes en este acto. Muchas gracias y levantamos la sesión. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Hoy es un día importante. Siempre, claro, vas a olvidar la mía. 2014, tu visita, ¿te acuerdas? Sí, hombre, claro que sí. Esto lo he visto con mucho cariño. Han pasado muchas cosas. Yo también me alegro mucho que lo que tenemos. Sí, hombre, sí. Además, con un muy exitoso. ¿Sabes? Dedicando 2 millones. Espera, que vamos a hacer este. Ah, sí, sí. Bien. Bueno, ya aprovecho. Ahí quizás... Bárbaro, bárbaro. Yo creo que aquí... Ahí empezó. ¿Cuánto tiempo se lleva hablando de eso?